¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Sean ustedes bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Así es que tráiganse su detergente que vamos a chismear y obviamente no olviden suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para seguir cada una de las emisiones que estamos haciendo. Aprovecho para enviar saludos y agradecimientos porque sí he recibido bastantitos, así es que me arranco tendido. Saludos a Verónica Hernández, a Maggie Moreno, a Domingo Tena, a Jorge Bustos, Erika, Manita, Adriana Monzón, Alfredo Bernades, Karen Aguilar, César Uriostegui, Charlie Sutier, Sofía Mata, querida amiga, un abrazo. Esmeralda Jiménez, Susana Díaz, Alejandra Moreno, Marily Díaz, Pau Villar, Elisa Adame, Ani Landa, muchas gracias. Araceli Mojica, Ángeles Guizar, Marina Moreno, Pepe Gabriola, Rubí Rodríguez, Cristi Popoca, a Maestro Mo, muchas gracias. Namaste. A Paula García Cela, a Viviana Rodríguez, Rodrigo Arreguín, Miriam Contreras, a Litzel Granados, un abrazo, Gaby Ríos, Madi Morán, Manzana Ramos, a David Estrada, a Jordan Rentería, a Héctor Mendoza, Paulo Cerezo, muchísimas gracias por sus saludos, por sus mensajes, por sus likes, muchas gracias por estarnos siguiendo. Bueno, mañana es 22 de febrero y pudimos haber hablado de la escena trágica del asesinato de Madero, pero no siempre se celebran 200 años. Y este miércoles se van a celebrar los 200 años del Pan de Iguala. Iba a ser tratado como el Día de la Bandera. De hecho, pues la bandera no tiene realmente nada que ver con el Plan de Iguala como tal. De hecho, ahorita vamos a ver por qué. El Plan de Iguala es el que se celebran 200 años y la bandera de la que estamos hablando no es nuestra actual bandera. Podríamos hablar de una jura de bandera que se hizo hace 200 años, pero es el 12 de marzo de 1821 y la hizo Vicente Guerrero. Por eso este es un buen chisme. Así es que con el detergente que trajimos vamos a echar una lavadita sobre esta historia que se llama Los villanos que nos dieron patria e identidad. Resulta ser que el Día de la Bandera se comienza a celebrar desde el 24 de febrero de 1937 por un decreto de Lázaro Cárdenas, que sacó de la chistera una historia oficial y obviamente sacó de la jugada al creador de lo que se celebra este próximo miércoles como 200 años, a un villano, a Iturbide, Agustín de Iturbide, Agustín I. En realidad Iturbide no era un villano, ya en otra ocasión vamos a hablar de él. Pero Cárdenas inventó esta historia telenovelera de héroes de mármol y de villanos de lodo, y con eso lo echó todo a perder, nos cambió todo el curso de la historia y nos hizo una sociedad de resentidos. Pero bueno, el verdadero libertador de México fue Iturbide, no Hidalgo. De hecho, a Hidalgo ni siquiera se le ocurrió la independencia de nada, ni de México, por supuesto, y tampoco de la Nueva España, pero bueno, así tenemos nuestra historia maniquea. Fue el 24 de febrero de 1821, hace 200 años, cuando se promulgó el Plan de Iguala. Dicho plan tenía tres principios, que Iturbide llamó garantías: religión, unión e independencia. Iturbide logró sumar la voluntad de los insurgentes, los criollos, las castas y los españoles en torno a la independencia y así poder crear a la América del Septentrión, al Imperio Mexicano. Esas tres garantías se plasmaron en un contingente militar y en un símbolo: el ejército trigarante y una bandera con los colores blanco, verde y rojo, en ese orden, que representaban respectivamente a la religión, la independencia y la unión, las tres garantías. Por ahí está la hipótesis de que Carlos María de Bustamante, quien era el que conocía la historia preamericana y le puso nombre al Congreso de Anáhuac que había creado Morelos y al país, a la república que pensó Morelos como la América Mexicana, que no se le ocurrió a Hidalgo y que por eso Hidalgo no tiene nada que ver con la independencia, porque Bustamante refiere a Francisco López de Gómara, uno de los cronistas de la conquista de México, quien refiere que en el Palacio de Moctezuma los colores que predominaban eran el mármol, color blanco, el jaspe, color verde, y el rubí, color rojo, los colores de la bandera. Pero la verdad es que esto solamente queda como una hipótesis, porque aunque Bustamante sí se hizo cercano a Iturbide cuando se sumó al movimiento trigarante y aportó mucho al conocimiento histórico para definir nuestra identidad, esa información no se puede corroborar porque López de Gómara, quien es el que relaciona los colores en el Palacio de Moctezuma, nunca estuvo en América. Conoció a Cortés, pero nunca estuvo en el territorio. Por eso la hipótesis no la podemos dar como válida. Lo que sí sabemos es que en vexilología el verde o sinople se relaciona con el suelo, de ahí su vínculo
con la independencia del territorio. El rojo o gules se relaciona con la fuerza, la tenacidad, la perseverancia, la unión de los mexicanos. Y el blanco o plata representa a la pureza, la religión y la paz. La vexilología es un conocimiento muy difundido en la heráldica desde la Edad Media y no es extraño que José Magdaleno Ocampo, no se les olvide ese nombre, supiera elegir esos colores para la bandera de las tres garantías, que él fue el que la confeccionó para el 24 de febrero de 1821. La bandera de las tres garantías, no la bandera de México. Pero el nacionalismo maniqueo de Cárdenas sacó al villano Iturbide de la historia del Plan de Iguala y todo eso fue sustituido por la celebración de la bandera. Eso no quita el hecho de que si vamos a referir como origen a nuestra bandera a 1821 y el 24 de febrero, pues en realidad se la debemos a Iturbide, un villano de la historia oficial. Y entonces eso nos lleva a pensar en otros símbolos patrios, como por ejemplo el himno, que tiene una historia súper curiosa. Cuando se independiza México, era lógico que no tuviera un himno, y por eso se utilizó la Marcha Real o la Marcha Granadera, que es el actual himno nacional de España. Obviamente no teníamos himno. Y bueno, el primer himno que se reconoce como tal lo compone José Torrescano en 1821 y se llama Somos Independientes. Pero ni a Iturbide le gustó porque era un himno muy antiespañol y lo desecharon. Al año siguiente, José Garmendia compone otro himno que se llama A las Armas, pero como era un himno para la monarquía, fue olvidado cuando el país cambia de forma de gobierno a una república. Y entonces nos quedamos sin himno desde 1823. Dependiendo del presidente que tuviéramos, pues era la música que se interpretara como himno y más bien era a gusto del gobernante. Como por ejemplo en un tiempo se usó la obertura Semiramis de Gioachino Rossini, o en otro tiempo se utilizó a Poeta y Campesino de Fonsupe como himnos nacionales de México. Imagínense a Poeta y Campesino, ta, ta, tarán, ta, ta, tarán, como si fuera el himno nacional mexicano. Bueno, hasta 1844, Eusebio Delgado compone un himno en honor de Santana, y ese fue el himno nacional. Pero obviamente, como hubo mucho rechazo a Santana por sus posturas centralistas, fue desechado. Y luego vino la guerra con Estados Unidos. Se pierde la guerra, se pierde el territorio y se pierde la moral de los mexicanos. Para levantar la moral, en 1849 se organiza un concurso para poner letra a la música que hizo Henry Hearst, y el concurso lo gana el estadounidense David Bradburn. Pero pues cómo pretendían que un gringo que viene justamente del país que acababa de vencernos en la guerra levantara la moral de los mexicanos con el himno nacional mexicano. Entonces, pues el himno no gustó y fue desechado. Y entonces, pues para no hacer ese cuento largo, en 32 años los primeros 32 años de vida independiente de México, se tuvieron 13 himnos nacionales. Casi un himno cada 2 años, imagínense. Fue hasta 1853 cuando ya más en serio, Antonio López de Santana convoca a un doble concurso, uno para hacer la letra del himno nacional y otra para hacerle la música. La letra la gana Francisco González Bocanegra, el potosino, y la música la gana Giovanni Bottesini. Pero Bottesini cometió el error de difundir la música antes de que se diera el veredicto de los triunfadores, con lo que no se cumplió con los términos de la convocatoria y fue descalificada. Se extendió entonces la convocatoria para contar con la música y la música la gana el español Jaime Nuno Roca, un español de quien nos habíamos independizado de España, pues un español es el que pone la música del himno nacional mexicano. Y ese himno se estrena el 15 de septiembre de 1854 y se convierte en nuestro himno nacional. Pero al año siguiente Santana cae por la revolución de Ayutla y al triunfo de los liberales, y obviamente desecharon ese himno por considerarlo un himno santanista. Y aquí viene una gran paradoja. ¿Sabían que Benito Juárez, el que combatió a los franceses y luchó contra Maximiliano, no usó el himno nacional mexicano, sino que usó el himno La Marsellesa, que es el himno nacional francés? Juárez usando el himno de los franceses como himno mexicano. Y la paradoja sigue, porque cuando vencen los franceses y Maximiliano ocupa México, él usó como himno nacional la Marcha de los Cangrejos, un himno que compuso un liberal juarista, Guillermo Prieto. ¡Qué loco! Bueno, cuando cae el imperio, lo que se usó como himno fue Adiós, mamá Carlota, en referencia a la emperatriz de México, Carlota de Bélgica. Así las cosas.
Fue hasta que se restaura la República que se vuelve a usar el himno de Bocanegra y de Nuno, el himno santanista, que es el que conservamos hasta ahora. Y cabe aclarar como dato adicional que a quienes ganaron ese concurso, Bocanegra y Nuno, nunca les pagaron. Porque aunque la convocatoria decía que el premio era de 2,000 pesos, Bocanegra nunca los pudo cobrar porque se murió en 1861. Y fue hasta 1901 cuando le pagaron finalmente a Jaime Nuno 388 pesos. Pero él había pagado justamente esa cantidad por la impresión y el tiraje de la partitura del himno nacional, de manera que no obtuvo ganancia alguna. No les pagaron a los creadores del himno nacional. Y bueno, aunque tuvo cambios de letra, ese himno, que es el que aún cantamos y que nos llena de orgullo, pues es por iniciativa de otro villano de la historia, Antonio López de Santana. Y bueno, ¿qué decir del escudo nacional? Pues nada, que es otra aportación de los villanos. Hace 2 semanas hablamos de que Cuauhcoatl no tenía nada que ver con Tenochtitlan, porque en la tira de la peregrinación corriendo Escoat no se refiere a ningún águila devorando a ninguna serpiente, se refiere a Tenochtitlan. De hecho, hay bajorrelieves encontrados en Tula que muestran a Tlahuizcalpantecutli, que refieren a un ave, pero esa ave no necesariamente es un águila. Se dice que es un colibrí, se dice que es el planeta Mercurio, pero esa ave tampoco está devorando una serpiente. Es un ave que está devorando un corazón y así se ven los petroglifos. En otros grabados se ve que el ave está devorando un atlachinoli, que es el símbolo del agua sagrada, y que los españoles confundieron la figura del fuego y el agua corriendo la confundieron con una serpiente. Y no podemos estar seguros de que sea un águila, porque las aves que había en el lago de Texcoco, la verdad es que en su mayoría eran quebrantahuesos. Si ustedes ven el Códice Mendoza y lo comparan con una fotografía de un quebrantahuesos, se parece más el ave a un quebrantahuesos que a un águila. El águila aparece mucho después y es cortesía de los españoles, porque en la heráldica medieval el águila representa al poder y la divinidad. Y la serpiente, la que confundieron con el atlachinoli, la serpiente representa al pecado en la visión cristiana, por lo que el águila devorando a una serpiente, que aparece en el escudo de la Ciudad de México a partir del 4 de julio de 1523, ya en pleno virreinato, es más una visión europea de lo divino, venciendo al pecado, que el Tetlinochtli del que hablamos hace unos días. Así es que hasta el escudo nacional es cortesía de los villanos españoles. Y ya entrados en gastos, hablemos. Estos símbolos están regulados en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que en su artículo 3 nos hablan de la bandera y en su artículo 34 nos hablan de otro símbolo. Porque, vamos a ver, dice en el artículo 3 que la bandera, los colores son, el orden de los colores es verde, blanco y rojo a partir del asta. De manera que si lo vemos al revés, en el asta sigue pegado el color verde, pero parece que el orden está invertido, rojo, blanco y verde. Por eso, aquí hay una confusión con la banda presidencial. Dice el artículo 34 de la ley que la banda es una representación de la bandera. Y cuando la bandera está vertical se reputa que el asta está hasta arriba y el verde va arriba. Verde, blanco y rojo. Pero la banda va en diagonal. Va desde el hombro derecho hasta el costado izquierdo y los colores que debería tener tomando en consideración que el lado derecho del que porta la banda es el asta, entonces debería ir verde, blanco y rojo. Rojo en la parte superior. Y no es así. Está al revés y siempre se ha usado al revés. Casi siempre se ha usado al revés. De hecho, los colores estuvieron así hasta el año 2010 cuando Calderón hizo una reforma para poner los colores en el orden que debe ir. Pero cuando llega López Obrador al poder, otra vez los regresa al orden que estaban antes, rojo, blanco y verde. Se volvió a alterar para quedar de manera extraña, porque en el último símbolo, que es la banda, que también es un legado de villanos, vamos a encontrar cosas interesantes. No era una banda presidencial, la usaba el emperador Iturbide, y tampoco era una banda imperial, era la banda de la Orden de Guadalupe, y era una distinción al mérito cívico. Usaba los colores rojo, blanco y verde, pero era una orden, no era una representación de la bandera ni del país. Y aparece en los cuadros de los siguientes presidentes porque ellos también fueron miembros de la Orden de Guadalupe, siendo Santana el último que la usó. Entonces nos quedamos sin ese símbolo. Hasta 1847, en plena guerra contra los Estados Unidos, Pedro María Anaya se pone una bandera y jura defenderla, obviamente, de los estadounidenses. A partir de entonces empezó a usar una bandera, no una banda. Y fue hasta que Maximiliano restaura el imperio cuando restaura también la Orden de Guadalupe.
y se vuelve a usar con los colores que tenía. Por eso López Obrador no está usando una representación de la bandera, sino está usando los colores de la banda de la Orden de Guadalupe que usaban los monárquicos y conservadores. Así que la banda es por Iturbide y por Maximiliano. Como verán, nuestra historia oficial maniquea usa los símbolos nacionales que nos dieron los villanos, los españoles, Iturbide, Santana y Maximiliano. Y la historia es tan mezquina que hasta eso se le regatea a quienes hicieron esas aportaciones que nos identifican como mexicanos. Pero bien vale la pena que en el 200 aniversario de la Fundación de México, pues se restaure ese legado y se le reconozca a quienes lo aportaron. ¿No lo creen ustedes? Pero bueno, ya se nos acabó el detergente y también el chisme. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y no se pierdan el chisme de la próxima semana, cuando volvamos a la historia en el lavadero. Esto es todo de mi parte y les deseo un excelente domingo. Hasta pronto.